Hola, una vez más, bienvenidos al módulo de protección de datos personales y en esta oportunidad vamos a estar hablando sobre supuestos especiales que regula la Ley 25326. Vamos a comenzar con las bases de datos destinadas a defensa nacional y seguridad pública, que a diferencia de otros regímenes legales, la legislación argentina los incorpora dentro de su regulación. Digo diferencia porque una gran mayoría de las regulaciones de protección de datos, estos tratamientos de datos quedan exceptuados, se regulan por separado. No obstante, la legislación argentina los incorpora y los contempla en un artículo especial en el que se establecen cuáles son las bases para el tratamiento con estas finalidades, como les decía, de defensa nacional y de seguridad pública. En principio, hace referencia a las bases de carácter administrativas que tienen que llevar adelante tanto las Fuerzas Armadas como las Fuerzas de Seguridad policiales y los organismos de inteligencia, que se encuentran incorporadas dentro del ámbito de regulación material de la ley. También incorpora dentro de la regulación las bases de datos específicamente con motivos de defensa de los intereses nacionales y defensa de la seguridad pública, que también hacen los organismos militares o policiales y hasta incluso de inteligencia, estableciéndose que podrán llevar adelante este tipo de tratamiento sin el consentimiento de su titular, pero exclusivamente para aquellas categorías de datos que sean estrictamente necesarios para llevar adelante estas finalidades de defensa nacional o de investigación de delitos y contravenciones en el marco de la seguridad pública. Se establece también en este artículo que cuando ya hayan dejado de ser útiles para las investigaciones que dieron lugar a la recopilación de estos datos personales con motivos de seguridad pública, los datos tienen que ser eliminados o suprimidos o anonimizados de manera tal de que no puedan ser identificados sus titulares y solamente quedar como información de carácter estadística. Otro supuesto especial de regulación que trae la Ley de Protección de Datos Argentina es en lo referente a los datos de carácter crediticios. Son básicamente aquellos que se encuentran vinculados con determinar la capacidad crediticia o financiera de una persona. Se establece una excepción para contar con el consentimiento del titular, siempre y cuando sean aquellos datos que estén estrictamente limitados a evaluar la solvencia económica y financiera de una persona, aquellos que hayan sido obtenidos de fuentes públicas o que hayan sido provistos por el acreedor o aquellos que hayan sido obtenidos con el consentimiento del propio titular. Entonces, la ley regula la actuación de aquellas entidades de riesgo crediticio, estableciendo un criterio estricto de aquella información la que puede ser procesada y la que no, y tiene que limitarse estrictamente a aquella información que es necesaria para evaluar la solvencia económica y financiera de una persona, sobre todos los datos crediticios que permitan entender cuál es la situación de una persona y si tiene capacidad o no de obtener un crédito o una financiación. Entonces, es importante hacer hincapié que no cualquier información vinculada a una persona puede está relacionada con su capacidad de pago, con su capacidad crediticia, con su capacidad financiera, y por esto está
permisión a trabajar sin el consentimiento se encuentra limitada por el análisis que debe hacerse acerca de si la información que pretende ser tratada por estas organizaciones de riesgo crediticio es necesaria para evaluar esta solvencia económica y financiera o no. Es también importante destacar que no puede brindarse la información por un plazo ilimitado, sino que se establecen pautas en el propio articulado de la ley para establecer por cuánto tiempo esta información puede ser mostrada. Lo contrario implicaría a dejar una persona sujeta a un régimen de información que le impediría desarrollarse económicamente. Entonces se establecen plazos de tiempo por los cuales una persona puede ser informada y a partir de que se cumplen esos plazos de tiempo tiene que dejar de informarse. Lo que dice la ley específicamente es que la deuda puede ser informada, la información de morosidad, mejor dicho, puede ser informada solamente por un plazo de 5 años, y cuando la deuda ya se ha cancelado, cuando la mora ya se ha pagado, el plazo se reduce a 2 años. El problema está en que la ley no establece a partir de qué momento comienzan a contarse el plazo de 5 años. Sí, el de 2 está claro porque es a partir del momento en que la deuda ha sido cancelada o reemplazada por otra. Pero no se establece cuándo comienzan a contarse el plazo de los 5 años. Entonces desde que se sancionó la ley hasta que la Corte Suprema dictó 2 fallos relevantes, como son Catania y Napoli, había distintos criterios para interpretar el momento en que comenzaba a contarse el plazo y si había circunstancias que permitían renovar el plazo de 5 años. Así, si analizamos jurisprudencialmente, tenemos que decir que hubo un fallo importante de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, el caso Bosch, en el que se estableció que el plazo que debe contarse de 5 años comienza a partir de que la persona entra en mora y a partir de ese momento se cuentan los 5 años, que la mera repetición de el dato de que una persona sigue estando en deuda no permite renovar el plazo de los 5 años y este plazo solamente puede ser renovado por hechos nuevos. Estos hechos nuevos podría ser, por ejemplo, el inicio de un proceso judicial de cobro, la sentencia en ese proceso, es decir, hechos novedosos que no impliquen la mera repetición de un plazo. Este concepto fue repetido, retomado por la Corte Suprema en los mencionados casos Catania y Napoli, en los que se establece que el objetivo de la ley de protección de datos fue establecer un plazo por el cual una persona podía estar informada en forma negativa y que ese plazo no estaba vinculado con la prescripción y que entonces la mera repetición de que la deuda estaba vigente no autorizaba a renovar el plazo de los 5 años. Entonces, hoy en día el criterio es que solamente hechos novedosos y que afecten la capacidad de pago de una persona, como por ejemplo el inicio cierto de un proceso judicial o como mencioné la sentencia o el haber arribado a un acuerdo de pago, eso es lo que permitiría entonces renovar el plazo de 5 años. Esto último, esta capacidad que tiene una persona de solicitar una vez que se vencieron estos plazos de 5 o de 2 años si ya pagó la deuda, es lo que se conoce como el derecho al olvido financiero. Esta posibilidad que tiene una persona de no estar informada de por vida, lo que constituiría prácticamente la muerte civil de la persona en lo que respecta a la obtención de un crédito para poder desarrollarse económicamente. Otro supuesto
que se encuentra especialmente regulado por la Ley de Protección de Datos es la utilización de las bases de datos con fines publicitarios. Esto es cuando los datos tratados se utilizan con la finalidad de realizar venta o marketing directo, reparto de documentación, establecimiento de perfiles o conductas de compra de una persona. Estas bases de datos que se utilizan con la finalidad de publicidad tienen una suerte de permisión a trabajar sin el consentimiento del titular, siempre y cuando estos datos se limiten a aquellos estrictamente necesarios para realizar la oferta publicitaria o promocional. Como contracara de esta permisión amplia que el responsable de tratamiento tiene para darle una base de datos con fines de publicidad, está la posibilidad que tiene el interesado o el titular del dato de solicitar el derecho de bloqueo. Esto es la posibilidad cierta de una persona que es contactada con un fin publicitario a solicitar al responsable de tratamiento que no siga tratando los datos, sus datos personales con fines de publicidad. Esto, traducido a la práctica, sería que cuando se utiliza sin consentimiento la base de datos para hacer un contacto publicitario, no es ilícito este contacto. Sí pasa a ser ilícito cuando el titular de datos le manifestó al responsable, este deseo de no volver a ser contactado. Entonces ya los contactos sucesivos, una vez que el titular del dato manifestó su deseo de no ser molestado nuevamente, es a partir de este momento en que comienza a ese tratamiento transformarse en ilícito. El problema práctico de los titulares del dato para ejercer este derecho de bloqueo es que, como está planteado en la ley, tiene que ejercer su derecho frente a cada una de las empresas que lo contactan con fines publicitarios, lo que hace, muy difícil hacer efectivo este derecho. Por esta razón es que se sanciona la ley 26.951, que se la conoce como el Registro Nacional del No-Llame o la ley No-Llame, que hace una suerte de generalización del ejercicio del derecho de bloqueo. ¿Cómo funciona esta ley de No-Llame? Bueno, se establece un registro único de carácter nacional que es llevado adelante por la Autoridad de Protección de Datos Personales, en las cuales las personas se registran, las personas aquellas que no quieran ser contactadas, se registran en este registro No-Llame, se dan de alta en este registro No-Llame, y todos aquellos responsables de tratamiento que quieran hacer una campaña publicitaria en forma previa a hacer el contacto, tienen que consultar el registro No-Llame y eliminar de sus bases a aquellas personas, aquellos titulares del dato que se hayan registrado. Vale la pena aclarar que el registro No-Llame alcanza solamente los contactos comerciales, o sea, al ofrecimiento de bienes y servicios mediante los servicios de telecomunicaciones, o sea, a través del teléfono o servicios conexos como podrían ser mensaje de texto o los servicios de mensajería instantánea como puede ser el WhatsApp. O sea, todos aquellos contactos que se hacen, que utilizan la vía de la red telefónica para llevar adelante la promoción publicitaria. Por último, vamos a mencionar las bases de datos que tienen destino para llevar adelante encuestas o para llevar adelante investigaciones científicas, médicas o actividades análogas. En este caso, la regulación establece que no se va a aplicar la ley de protección de datos a aquellos procesos, aquellos tratamientos de datos con finalidades de llevar adelante encuestas, hacer proyecciones de mercado, llevar adelante investigaciones científicas o médicas o actividades análogas, siempre y cuando los datos
no puedan ser relacionados con personas identificadas o identificables. O sea, los datos fueron recolectados y están siendo tratados de manera anónima sin que puedan vincularse con una persona determinada o determinable, entonces la ley directamente no se aplica, lo que es lógico, porque la ley de protección de datos se aplica solamente a datos personales, y por dato personal se entiende aquellos datos de una persona identificada o identificable. O sea, aquellos datos que nosotros podemos vincular con un individuo o que podemos llegar por algún mecanismo a identificar cuál puede ser el titular de esa información. Entonces, si estos datos que utilizamos para encuestas o para investigaciones científicas no nos permiten individualizar a ninguna persona por ningún mecanismo, la ley directamente no se aplica la ley de protección de datos personales. Y en el caso que cuando se recolectó la información para llevar adelante la encuesta o la investigación de carácter científico, no puede recolectarse de manera no individualizada, o sea que tiene que ser identificado el titular. En ese caso, la regulación indica que para poder tratarlo de manera lícita, después el responsable de tratamiento tiene que aplicar un proceso de disociación de manera tal que eliminar los identificadores directos e indirectos para que no pueda ser identificada ninguna persona de manera cierta, o que tampoco pueda ser identificable o determinable un titular de los datos. Bien, esto ha sido todo. Muchísimas gracias por acompañarme en estos módulos de protección de datos. Hasta luego.